Bueno, hola a todos, me presento, soy el padre Alejandro Salazar de la diócesis de Melipilla y quiero ofrecerles a petición, y quiero agradecer eso, digamos, a petición de nuestros hermanos de la diócesis de Valparaíso, especialmente de la Comisión Diocesana del Clero, una serie de ayudas, le he querido llamar, ayudas para poder rezar, especialmente en estos días de coronavirus, pero en el contexto de la resurrección del Señor. Entonces quiero proponerles algunas meditaciones que nos puedan ayudar en eso, ¿no? Así que bueno, quiero partir un poco, eh, primero saludando a todos quienes de alguna u otra manera nos van a acompañar en estas meditaciones y por supuesto estamos todos viviendo un tiempo bien difícil para la iglesia. Aquí yo estoy en mi parroquia, Santa Teresita de los Andes, Melipilla, con el templo cerrado. No podemos celebrar las misas con los fieles dentro del templo. Hemos tenido que reinventarnos, por así decir, con estas nuevas tecnologías para poder transmitir el Evangelio. Yo quiero animarlos a que también, digamos, busquemos modos nuevos de poder comunicarnos con nuestra gente y quisiera solamente, sencillamente a través de estas reflexiones, animarlos a la oración. Creo que es un tiempo propicio para orar, ya que hay un poco más de tiempo libre, poder rezar, poder ponernos en las manos de Dios. Y bueno, espero que sean de ayuda para todos quienes los vean. Un saludo especialmente a todos al clero de la diócesis de Valparaíso, nuestra diócesis hermana, a todos los consagrados de la diócesis de Valparaíso. Así que quiero ofrecerles estas sencillas reflexiones. Vamos digamos, a iniciar con digamos, una ayuda a través de los ejercicios de San Ignacio, que es algo que conozco un poquito más, y con algunas reflexiones bíblicas, sobre todo. En algún momento voy a hacer, digamos, hincapié en alguna palabra que puede ser de ayuda para nuestra reflexión, para nuestra oración. Espero que les pueda servir este pequeño material que he preparado para ustedes con mucho cariño, digamos. Así que bueno, los invito a que podamos iniciar. Primero que todo quiero mostrarles el título, La resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Así lo he querido llamar, una ayuda bíblica espiritual para la oración. Y de eso justamente se trata. Y entonces quiero mostrarles sencillamente el objetivo. Con esta serie de reflexiones los quiero invitar primero que todo a contemplar, como ya les decía, en el lenguaje de San Ignacio de Loyola, como él mismo propone en los ejercicios de cuarta semana. Se trata de contemplar el misterio de la resurrección, dado el contexto de Pascua en el que nos encontramos. Y además de coronavirus, diríamos. Primero contemplaremos la resurrección en los relatos de los sinópticos, luego en San Juan y finalmente en los Hechos. Y por ahí, como les digo, algún elemento exegético que nos puede ir ayudando, especialmente para ayudarnos a experimentar especialmente este tiempo como una gracia de Dios, y encontrar en ellos, en estos textos, en estas meditaciones, un consuelo, sobre todo en estos tiempos de COVID-19 o coronavirus, como se dice comúnmente, ¿no? Así que, bueno, eso es básicamente el objetivo de esto. Quisiera compartir con ustedes una consideración que está tomada de los ejercicios. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma, ¿no? Como dice ahí San Ignacio en ese breve texto tomado de los ejercicios. Justamente el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. En el fondo siempre es importante recordar esto que San Ignacio llamaba el principio y fundamento. Nuestra vida, especialmente nuestra vida consagrada, está para eso, para alabar, para servir y mediante esto salvar nuestra alma. Y entonces estas pequeñas reflexiones son una invitación a eso, así camino de ayuda, de camino de espiritualidad. ¿Por qué la resurrección? Uno se preguntará. Bueno, obviamente estamos en un contexto de Pascua, ¿no? Pero además la resurrección de Jesús es la afirmación cardinal de la fe cristiana expresada en el Nuevo Testamento y transmitida a nosotros por los primeros cristianos. El profesor Fitzmayer dice
Que no admitir la resurrección de Jesús quiere decir que no se es cristiano, así de sencillo. Y hay por lo menos dos textos interesantes que luego veremos, son textos querigmáticos. Romanos 10, 9 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, ¿no? Claro, en el fondo, como un texto que vamos a ir repitiendo varias veces, Egeire et Necron, o sea, levantado de los muertos, ese es el Señor Jesús. Y en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vacía nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y entonces esta es una invitación a animarnos en esa predicación. Entonces, una cosa que quiero mostrarles es, siguiendo esta dinámica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, él dice que siempre hay que pedir una gracia. Y en este caso la gracia a pedir sería: dame, Señor, la gracia de alegrarme y gozar internamente por tu resurrección y por la vida nueva que nos regalas. Vamos a ver que esto del alegrarse y el gozar es propiamente el fruto de la resurrección, ¿no? Y algunas sugerencias para la oración, después de los pasos introductorios a la contemplación: calmarme, serenarme en presencia de alguien en busca de algo, ¿no? Recordar que, especialmente San Ignacio, cuando invita a la contemplación, invita a imaginar el lugar, ver las personas, escuchar lo que dicen, fijarse en lo que hacen, hacerme presente a lo que sucede para mejor comprender y amar, contemplar a Jesucristo que viene a consolar. El dolor ha dado paso al gozo. Eso es, luego conversar con el Señor y no olvidar examinar la oración y anotar brevemente los regalos recibidos. Y entonces, acerca de la contemplación, aquí es de notar, como dice San Ignacio, que es la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible. La composición viendo el lugar será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo, donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo lugar corpóreo, así como un templo o un monte donde se halla Jesucristo, Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Bueno, en el fondo se trata de unas pistas acerca de lo que significa más bien recordar, porque quienes han vivido ya por distintos motivos, experiencias de contemplación, en ejercicios, saben acerca de esto, ¿no? Se trata de, en el fondo, hacernos presentes en el lugar con lo que llama San Ignacio la vista imaginativa. En el fondo, nuestra imaginación, ponerlo al servicio de nuestra oración, ¿no? Y entonces vamos a compartir dos textos que les propongo aquí. Como estas meditaciones van a ser en tres partes, en una primera parte les quiero proponer algunos textos tomados de los evangelios sinópticos: Marcos 16, 1 al 8, Mateo 28 del 1 al 20 y Lucas 24 del 1 al 53. Y entonces voy a ir compartiendo estos textos con ustedes para que los puedan ver. Claro, bueno, a modo de preámbulo, eso sí, antes de iniciar, fíjense una cosa que a mí me ayuda mucho, me consuela, es pensar que San Ignacio, cuando propone los textos de la resurrección para la contemplación por parte del ejercitante, él parte de un supuesto. El Señor, cuando se aparece a sus discípulos, se aparece en primer lugar a la Virgen, a su madre. Claro, es bastante lógico esto, ¿no? Y aquí digamos, la explicación que da San Ignacio. Dice, según él, en los textos de los ejercicios dice: apareció a la Virgen María, lo cual, el Señor Jesús, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, que efectivamente no aparece esto en la Sagrada Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros. O sea, él considera que, como el Evangelio dice, se apareció a tantos otros. Bueno, uno de esos fue la Virgen, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito: también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no? Y entonces, en este preámbulo tiene que ver con la Virgen, ¿no? Con poder, primero, una primera invitación que les haría es poder contemplar, como dice San Ignacio, los ejercicios, imaginarnos el lugar, a la Virgen, el Señor Jesús resucitado, va a ver a su madre. Yo pienso en estos días de coronavirus, cuántas personas, hijos especialmente, sus mamás
mayores, incluso quizás están restringidos de ir a verla, ¿no? Por la situación de cuarentena que estamos viviendo o esta invitación a quedarnos en nuestras casas. Y entonces qué bonito esto de poder meditar en esto. El Señor Jesús probablemente, ¿ya?, es a la primera que va a visitar, a mostrarle sus llagas, ¿no?, el triunfo sobre la muerte, que es la resurrección, a su Madre Santísima. Así que qué consolador es esto, ¿no? Bueno, ahora quiero proponerles que después de haber meditado un rato, esto en el fondo lo propongo casi como para varios días de oración, en un rato libre, busquen un momento, quizá ahora con un poco más de tiempo libre, un rato para rezar, ¿no? Creo que nos hace bien a todos, nos ayuda. Bueno, el primer texto que quiero proponerles es el texto de Marcos 16, 1 al 8, que dice así. Entre paréntesis, esta es la llamada conclusio brevior, o sea, en el fondo la conclusión breve del Evangelio de Marcos, porque, bueno, seguramente ustedes ya saben que de 16, 9 en adelante, el Evangelio de Marcos se le agregó en una segunda redacción lo que se llama el final largo del Evangelio, ¿no? Aquí les presento la primera parte de el primer final, por así llamar, de Marcos, como pasa también en el evangelista Juan, que hay dos finales. Dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha sido resucitado. No está aquí. Aquí hay una frase en el texto original griego, uk estin ode, que se repite prácticamente en todos los evangelistas. Uk estin ode, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellos salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto. Claro que aquí hay que hacer una consideración, como ustedes ven, la palabra más bien es éxtasis, así que espanto más bien habría que traducir como un estado de asombro. Se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Ya? Efo.gar, tenían miedo, las mujeres van asustadas, ¿no? Bueno, ahí tenemos el texto y algunas consideraciones respecto de este texto. ¿Qué elementos interesantes nos pueden ir ayudando para la oración? Primero, el descubrimiento del sepulcro vacío, es un elemento esencial de estos textos de la resurrección. La piedra estaba ya retirada. Lo que se llama también el pregón pascual. Ha resucitado, no está aquí. Se va a repetir esto como una especie de retornello, ¿no? Como de una canción. Ha resucitado, no está aquí. No está aquí. No busquen al viviente entre los muertos, ¿no? Ese es el pregón pascual. Me parece interesante a mí esto porque, bueno, en la vigilia de Pascua nosotros escuchamos el pregón pascual y este año tuvimos una experiencia tan distinta. Esta fue una Semana Santa tan diferente al no poder tener fieles en nuestros templos, y seguramente muchos de ustedes transmitieron la misa a través de Facebook u otras redes sociales, y claro, no es lo mismo, y tuvimos que ahí cantar el pregón pascual. El pregón pascual en los evangelios se resume aquí en esto, ¿no? No está ahí, no está aquí, no está en el sepulcro el Señor, ha resucitado. Bueno, el silencio y la retirada de las mujeres es un elemento importante en Marcos. Ahora, ¿qué elementos no se encuentran en estos relatos, especialmente en Marcos? La no descripción de la resurrección como tal, la no aparición de Jesús resucitado. Pedro y los otros lo verán en Galilea. Ahora, quiero compartir con ustedes otro texto que también nos puede ser una ayuda. Estos textos los estoy proponiendo para que puedan rezar con ellos en estos días. Y otro texto interesante es el de Mateo 28, 1 al 13. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se fijan el elemento aquí común del sepulcro,
De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Fíjense, no está aquí, ha resucitado. Otra vez, Ugestinode, no está aquí, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa al sepulcro con miedo y gran gozo. Fíjense aquí la diferencia con Marcos. Aquí ya Mateo no le parece tan adecuado el concepto este de que la mujer iba con espanto, y entonces ya pone jarás. O sea, las mujeres van con miedo, pero a la vez del miedo, gozo, ¿no? Gozo porque el sepulcro está vacío. Y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y la adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Bueno, en el fondo, aquí también algunos elementos que quiero resaltar de este texto. Como ustedes ya ven, se repite el elemento del sepulcro vacío. Fueron a ver el sepulcro en el versículo 1. El pregón pascual no está aquí, ha resucitado, ¿no? El extinode, como tenía dicho, en el versículo 6. Y la aparición en Jerusalén ante las mujeres, ante María Magdalena y la otra María. Y también otros elementos de un texto más largo, porque en Mateo 28 el relato de la resurrección llega hasta el capítulo 20, del 1 al 20. Y entonces, si uno siguiera leyendo, que bueno, yo les propongo que después ustedes lo puedan hacer, seguir leyendo Mateo 28 del 1 hasta el 20, en este caso, ¿qué elementos encontramos ahí? El informe y soborno de la guardia por los sumos sacerdotes y ancianos, otra aparición a los 11 en Galilea, y el mandato evangelizador misionero por enseñanza y bautismo. Un tercer texto que quiero proponerles, porque aquí tenemos la tradición de los sinópticos respecto de la resurrección, se los presento inmediatamente. Lucas 24, del 1 al 8. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, otra vez, se fijan el elemento del sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Aquí un elemento interesante comparando con Marcos y Mateo es que aquí encontramos ya dos varones y no solo uno, un ángel o un varón con vestidos resplandecientes, sino que Lucas le agrega dos hombres con vestidos resplandecientes. Una pequeña diferencia del evangelista Lucas. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, otra vez, Ugestinode, no está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras, nos dice el evangelista. Y entonces también comentar algunos elementos: el hallazgo de la tumba vacía, como ya se ve que es un elemento común en la tradición de los sinópticos. El pregón pascual no está aquí, ha resucitado, que insisto, es como un retornelo, ¿no? Se repite una y otra vez. Ahí está el elemento central, no está ahí entre los muertos, sino entre los vivos en que encontrar al Señor. Y el retorno de la tumba y anuncio a los 11 y al resto, en el caso de las mujeres. Ahora, si uno siguiera leyendo, porque en el caso del evangelista Lucas, Lucas 24, que es el texto sobre la resurrección, llega hasta el versículo 53, o sea, del 1 al 53. Yo, igual que con Mateo, los animo a también seguir leyendo de 1 hasta el 53, que aquí obviamente por términos de espacio no puedo hacer, pero ustedes pueden continuar con la lectura. Lucas 24, 1 al 53. ¿Qué otros elementos encontramos en las apariciones? La aparición a los discípulos de Maús, ese texto tan hermoso de los discípulos de Maús que hemos leído este domingo recién pasado.
la aparición en Jerusalén, el mandato a los discípulos, sean testigos de estas cosas, y la ascensión, la misma tarde del día en que fue hallada la tumba vacía. Y entonces, justamente quiero compartir con ustedes, estos son los textos, estos 3 textos de Marcos, Mateo y Lucas, y quiero compartir con ustedes algún comentario al estilo de una meditación, como puntos para la oración, que quizás pueden ir ayudando a profundizar en estos textos, ¿no? Así que, bueno, voy. ¿Qué encontramos en estos textos que nos pueden ir ayudando también a confrontarlos con nuestra propia vida? En estos textos encontramos una triple dinámica. Un movimiento hacia el sepulcro de madrugada, en el caso de las mujeres, el encuentro con el ángel del Señor que anuncia el pregón pascual, ¿cierto? No está aquí, no está entre los muertos, y la retirada o huida, en el caso de Marcos, la huida de las mujeres con miedo y gozo, éxtasis, hacia Galilea, ¿no? Recuerden que Marcos hablaba más bien de espanto, ¿no? Pero más bien habría que traducir con más bien gozo, miedo y alegría, sean las dos cosas aquí, ¿no? Y entonces, comentando esto, primera parte, ¿no? El movimiento hacia el sepulcro. Las mujeres van a embalsamar un cuerpo y llevan aromas que habían preparado para ello. Probablemente van con el ánimo triste, como los discípulos de Maús. Y de hecho los discípulos de Maús, como ya hemos visto, es parte de los textos de la tradición acerca de la resurrección. En Lucas 24, 17. Iban con cara triste, con cara larga, como los discípulos de Maús. La palabra griega, skeuthropos, significa estar triste y sin valor. Como seguramente muchos, con todo lo que ocurre a raíz del COVID-19. Su preocupación es saber quién les moverá la piedra. Un gran obstáculo hoy es no poder encontrarnos con nuestra gente, celebrar las misas con los fieles. Implícitamente reconocen las mujeres que no tienen fuerzas para moverla, la piedra, el obstáculo este. Quizá nosotros tampoco tenemos fuerzas para mover este gran obstáculo que se nos ha presentado en este tiempo, para cambiar las actuales circunstancias. Y quizá también vamos al sepulcro. Y justamente la palabra sepulcro, neneion, ¿no? Significa literalmente una cosa que se transforma en símbolo de un sentimiento, un hecho o un evento, un lugar de la memoria. Es casi irónico pensar que nuestras parroquias hoy día desiertas, en nuestras parroquias desiertas, se han convertido en una especie de sepulcro, ¿no? Así, entre comillas, por supuesto, una especie de sepulcro, un lugar de recuerdos, como un desierto. Y entonces pensar, yo los invito a meditar en torno a esto, cómo hace bien entrar en nuestros templos y recordar, digamos, hacer memoria agradecida, podríamos llamar. Tantas celebraciones, hechos hermosos que nos han ocurrido en ellos, en nuestros templos, tantos sacramentos que quizás hemos celebrado. Y entonces, hacer memoria puede ser un buen elemento para la oración en estos días, contemplando estos textos de la resurrección del Señor. Un segundo elemento, el encuentro con el ángel o los ángeles, como en el caso de Lucas, y el anuncio del pregón pascual. La versión de Lucas, como hemos visto, el ángel pregunta a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? También se podría decir, ¿por qué buscan al viviente entre los muertos? Porque Jesús resucitado es el existente, como se reveló en la zarza ardiente. Ustedes recuerdan ese hermoso texto de Éxodo 3:14, cuando dialoga Moisés con esa voz que sale de la zarza, ¿no? Y le pregunta, dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y entonces le dice, yo soy el existente. En la versión de los 70 eso se dice ego in mi hijo, yo soy el que está siempre, porque se trata de un participio, ¿no? Entonces, yo soy el que siempre, el que vive siempre. Esto es interesante porque nos hace recordar la vigilia pascual que hemos vivido este año, y bueno, en cada año, donde justamente en el cirio marcamos el alfa y la omega. En el fondo, este signo de que Jesucristo, suyo es el tiempo,
de que el Señor está antes y después. Él es el existente, el que vive siempre. Jesucristo es el que está siempre en la existencia, es el viviente por excelencia. Y entonces aquí se da esto, ¿no? Yo soy el existente, el que es siempre, el viviente, el que está siendo siempre. Y entonces justamente, ¿no?, el pregón pascual del ángel es enfático. No está aquí, sino que ha sido resucitado. ¿Ah? Como veíamos, extin ode, no está aquí. ¿Ya? El verbo ieiro, que aparece aquí en este texto, significa literalmente levantarse. Cristo fue levantado del reino de los muertos, por tanto no se encuentra allí, en las cosas muertas, sino entre los vivos. La exhortación del ángel es a no buscar más a Cristo entre los muertos, entre las cosas muertas, sino entre las personas. No se podría decir esto con más fuerza. La prioridad son las personas, no las cosas. Esto es un elemento, claro, puede ser para muchos evidente, pero bueno, creo que en estos tiempos en que hay que reflexionar, un elemento importante es caer en la cuenta, las prioridades son las personas, no las cosas. Y la paradoja de este tiempo es que nos ha recordado que la comunidad son las personas. Y justamente hoy día nuestros hermanos no pueden venir a nuestras comunidades. Y que nuestra preocupación fundamental no debe ser otra, no los edificios, no la administración, no las estructuras, no las cosas. Aunque obviamente esas estructuras, edificios, administración son necesarias, pero necesarias para servir a las personas. Son un medio para servir a nuestros hermanos. Así que quizá nos hace bien volver a lo esencial, ¿no?, como se dice. Bueno, y finalmente un tercer elemento de estos textos que hemos visto, el elemento este tercero de la retirada y huida de las mujeres con miedo y gozo, el tema del éxtasis, ¿no?, hacia Galilea. En la versión de Mateo dice que las mujeres partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y con gran gozo. Ya Mateo no es solamente gozo, sino gran gozo. Y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Mientras que Marcos decía que huyeron, pues un gran temblor y espanto, ¿ya?, se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y entonces vemos como el elemento aquí del miedo y el gozo están entremezclados, unidos unos con otros. En el salir a anunciar el pregón pascual, que en el fondo es la invitación, el ángel le anuncia a las mujeres, no está aquí, no está aquí, y entonces vayan a anunciar, no está aquí, ha resucitado, vayan a anunciar. En ese anuncio del pregón pascual se produce una innegable mezcla de temor y gozo. Pero quienes han abandonado el sepulcro de sus vidas pasadas han experimentado con creces la alegría del anuncio. Justamente el Papa Francisco habla de esto cuando en Evangelii Gaudium habla de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. En Evangelii Gaudium 9:10, esta alegría es fruto de una profunda liberación. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Por lo tanto, queridos hermanos, la tarea evangelizadora no es más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley, dice el Papa, profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar la vida a otros. Ahí está. La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar la vida a otros. Eso es, en definitiva, la misión. La misión nuestra es el anuncio del pregón pascual. Esa es nuestra misión. Por consiguiente, un evangelizador, dice el Papa en Evangelii Gaudium 10, no debería tener permanentemente cara de funeral. Tiene razón, no cara de funeral. No va con nosotros los ministros del Evangelio eso. O parecer que su vida es como un sepulcro, que sería casi lo mismo, ¿no? Tampoco su vida tiene que parecer un sepulcro. Y atención con esto, porque Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados, o sea, limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. El Papa Francisco llama a esto mundanidad espiritual. La resurrección del Señor nos invita perentoriamente al anuncio del pregón pascual. No está aquí, ¿no? Ha resucitado.
ese que hemos anunciado este año, sin fieles en nuestros templos, pero que sin embargo debe resonar, ese pregón que debe resonar todo el año en nuestras comunidades y en nuestros corazones. Pidámosle al Señor eso, ¿no? Que pueda ser así. Finalmente, espero que esta pequeña meditación nos pueda ayudar en su oración con los textos de la resurrección en los sinópticos. Y bueno, los animo a que puedan rezar. Y entonces está una invitación a la oración. Estos puntos para la oración, San Ignacio de Loyola los redactó con un doble objetivo. En el fondo me refiero a proponerle a los ejercitantes meditar los textos de la resurrección. Por una parte, la intención de él era no dejar al ejercitante con las manos vacías. Nunca tenemos que estar con las manos vacías. Y en este tiempo que quizás hay un poco más de tiempo disponible, bueno, dedicarlo a la oración. Algo absolutamente necesario en estos tiempos en los cuales hay quizás más ratos, ¿no? Digo, disponibles. Y qué excelente forma de usar adecuadamente el tiempo, ponernos en relación, como diría San Ignacio, con nuestro Creador y Señor. Y segundo objetivo, proseguir con la contemplación de los misterios de Cristo en la vida ordinaria. Y ese es un elemento que espero estas pequeñas reflexiones ayuden a seguir reflexionando en los misterios de Cristo, especialmente en los misterios de la resurrección, en nuestra vida común, en nuestro ejercicio del ministerio común y en nuestras tareas pastorales comunes. Hoy más que nunca se necesita oración, contemplación, unión con el Señor, como la mujer samaritana, ir al pozo y pedir al Señor de esa agua que brota para la vida eterna y que no se agota. Nunca más tendrá que volver a un pozo inerte después de encontrar la fuente de la vida, esto es, Cristo resucitado. Bueno, espero que estas meditaciones les puedan ayudar, ¿no? La resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento, esta ayuda bíblica espiritual para la oración. Y bueno, y quisiera solamente despedirme, agradecer el tiempo, la paciencia, y en un segundo momento, la próxima meditación, los quiero invitar a meditar ahora sí, esos sí textos del Evangelio de Juan. Así que muchas gracias y un gran abrazo para todos, muchas bendiciones para todos, y que el Señor nos conserve unidos en la oración.